A lo largo de su vida, 1 de cada 4 personas sufrirá una enfermedad mental. Podría ser tú o tu amigo, tu hijo o tu madre, tu novia, tu hermano o tu vecino. Puedes hacer de cuenta que no pasa nada. O podés dejar tus prejuicios de lado y escuchar, acercarte, contener y pedir ayuda profesional a tiempo. Salud mental sin prejuicios. Sumate. Y es efectivamente así. Cuando uno ve este spot, nos emociona a todos, también los que estamos acá en esta mesa de trabajo. Bienvenido Ricardo Acuña, bienvenida Maris Pérez. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo surge esta campaña precisamente de sensibilización, Maris? Bien, esta campaña de sensibilización surge como justamente una mirada diferente hacia lo que es la salud mental. Cuando hablamos de salud mental hablamos de un espectro muy amplio y no nos debemos centrar a veces en la terminología de si son severas, persistentes, sino en la salud mental que afecta a tantos uruguayos, a tantas personas y a sus familias. Ricardo, es sorprendente y seguramente son muchos los uruguayos que no lo saben, esto de que en el Uruguay sigue vigente leyes del 36 en materia de salud mental y que hoy se va hacia un nuevo paradigma. ¿Cuáles son esos cambios que se proponen? ¿Qué era lo que pasaba y qué tiene que empezar a pasar? Claro, la vieja ley que esperamos sea sustituida hacía hincapié en la enfermedad mental y en las formas administrativas de internación y de garantías, pero siempre del paciente mental grave. La nueva ley abre toda una perspectiva, sobre todo, es decir, sin abandonar el tema del enfermo mental grave, abarca todo lo que tiene que ver con la prevención y la promoción en salud mental, abarca la organización de los servicios con niveles de complejidad distintos, es decir, con una accesibilidad al sistema sanitario, a la atención de salud mental ya en el primer nivel, y el tema de la intersectorialidad, que está muy vinculado al tema de los derechos. Intersectorialidad quiere decir acceso a vivienda, a educación, a trabajo, a facilitar todos esos aspectos que hacen a los derechos. Es decir, esta es una ley que va a salir, ¿no? Esperemos que se apruebe ya en el Senado el próximo martes, con una perspectiva de derechos, haciendo hincapié en esos aspectos. Es decir, de todo esto podemos hablar muy largo, es difícil de sintetizarlo, porque cada una de estas cosas encierra conceptos y desarrollos muy profundos, ¿no? Para poner un ejemplo, sí. Personas que de pronto tienen un problema, van al Vilar de Bo muy jóvenes y salen y viven allí como internados. ¿Se justifica eso? Claro, el Vilar de Bo no tanto, ese papel lo cumplen en las colonias psiquiátricas. Ahí está. ¿Y se justifica eso, María? Yo quisiera primero que nada decir que desde el 1 de enero de este año, colonias psiquiátricas, que es una terminología que venimos usando y tenemos incorporadas, pero que se transformó en una nueva denominación. Justamente se llama CEREMOS, como sigla comenzada con C, Centro de Rehabilitación Médica Ocupacional y Psicosocial. Eso nos da una visión y una perspectiva desde la familia, desde la persona que allí ha estado durante años institucionalizada en un concepto de hospitalización asilar, sino que eso justamente con este cambio de modelo se va a ir transformando en un centro de rehabilitación médica, porque necesariamente necesitamos de los tratamientos después de un diagnóstico, del seguimiento de ese tratamiento, pero también necesitamos de la rehabilitación como una compensación o como parte del tratamiento. Pero además lo ocupacional y lo psicosocial. Todo lo que abarca un poco la persona en su unidad, sus necesidades y su percepción de lo que es posible, porque
el diagnóstico a veces como que rotula y lapida, va lapidando, va sepultando lo que es la persona. Vemos el diagnóstico y no a la persona en sus necesidades. Incluso hay toda una batalla cultural para esto que planteás, que es el cambio de la terminología. Seguramente mucha gente que está mirando dice, uy, ¿cómo es que se van a llamar ahora? Pero tiene un sentido, no es... tiene un trabajo detrás este cambio. Sí. ¿Es así, Ricardo? Sí, sin duda. Ampliando un poco lo que dice Mari, complementando un poco. La nueva ley va a implicar un proceso de transición. Entonces, la ley establece claramente el cierre de las instituciones asilares y de lo que llamamos los centros monovalentes, los exclusivamente de internación psiquiátrica, porque eso implica estigma. Es decir, no hay ninguna razón hoy para internar, hospitalizar pacientes en lugares monovalentes especiales y apartados del resto de lo que son el hospital general o el sanatorio general. Puede haber áreas especializadas de internación en hospitales y sanatorios generales, porque las internaciones con los recursos que tenemos hoy son transitorias, siempre son transitorias. Y la extensión de la internación, como pasaba en las colonias, son por razones sociales. Entonces, por las razones sociales más la enfermedad mental, se vulneraban derechos. Y eso es lo que queremos cambiar. Es decir, primero, atacar la enfermedad mental antes que llegue a estados evolutivos que ya la hagan irreversible o imposible de la inclusión social. Y estimular para que el paciente se incluya en el trabajo, en la sociedad, en la educación. La importancia creo que hay un cambio de paradigma en el mundo. Está vinculado, por ejemplo, con lo que nosotros estamos hablando de los pacientes. Estamos hablando de cuando se dice a los niños hay que escucharlos, a los pacientes hay que escucharlos. No se pueden elaborar leyes, tomar decisiones sobre personas sin tomar en cuenta lo que esas personas quieren y opinan. ¿Es así, Mari? Y felizmente hoy tenemos psiquiatras pediátricos, lo cual antes era impensable llevar a un nene al psiquiatra. Y hoy, sin embargo, sí, no solo por manifestaciones que no tienen que ver directamente con una patología, pero sí por comportamientos que se pueden revertir, de lo que hablaba el doctor Acuña, esto del trabajar sobre la prevención. Es muy importante. También esto de que las familias debemos estar formadas e informadas para abordar estos temas. La información es muy importante, porque todo esto que se transmite desde los síntomas, con comportamientos o con actitudes que por ahí no entendemos y no estamos preparados, la formación y la información del familiar es importante. No solo porque es importante trabajar en la prevención, que es fundamental, sino porque cuando esto de la ley empiece a difundirse y a trabajar en no tanto las hospitalizaciones, la familia tiene que saber cómo contener al enfermo o a la persona que está en ese momento pasando por un trastorno. Entonces, además de todo lo que se pueda instrumentar desde casas asistidas, casas de medio camino, fundamentalmente y detrás va a estar la familia conteniendo. Me quiero detener ahí porque ustedes mencionan esto, ¿no? Las casas de medio camino, digo, decir, otras instancias diferentes. ¿En qué consisten esos lugares? Son dispositivos intermedios. Hoy tenemos en el mapa de los servicios sanitarios la atención en policlínica y la internación psiquiátrica. Hay algunas instancias de rehabilitación, pero totalmente insuficientes, con equipos valiosísimos, muy sólidos y muy comprometidos, y que no se conoce el trabajo que realizan. Uno de ellos es el Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica, que es el taller de la Comisión Honoraria del Patronato de Psicópatas. Entonces, las instancias intermedias son que, de acuerdo a el trastorno y al momento evolutivo, hay dispositivos que facilitan la inclusión social y además el que le dan soporte o ayuda a las familias,
porque muchas veces el trastorno mental implica una carga de estrés, de energía y económica para las familias que es muy, muy importante. Ahora, yo me quiero detener en un punto que dijiste, que es el cambio de paradigma, que me parece precioso ese concepto. Pero no quiere decir que nosotros estemos inventando esto, que a nosotros se nos ocurrió el cambio del paradigma y demás. Esto está promovido por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, uno de sus puntos, establece el cambio y actualización normativa. Es decir, para los países que no tienen normativa específica para salud mental, la tienen que implementar. Y los países que tienen normativa, la tienen que actualizar. Eso es lo que está haciendo Uruguay hoy. Que no va a terminar con la ley, la nueva ley de salud mental, sino que va a tener que seguir con la ley que nos rige a nosotros, que es la que crea la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata, que es del año 1948. Esa ley también tenemos que reformularla. Entonces, yo decía que el nuevo paradigma, la actualización normativa, la reorganización de los servicios, creando esto que decía Maris, las instancias intermedias entre la policlínica y los servicios de hospitalización, el cierre de las instituciones asilares y las monovalentes y la creación de esos dispositivos intermedios que vamos a tener que ir definiendo en la reglamentación que va a tener la ley. Eso va a ser clave, como siempre suele suceder, las reglamentaciones de las leyes son claves para que la ley efectivamente se pueda cumplir, ¿no? Exacto. Mari, y con el tema de los familiares, ¿conviene que los familiares se nucleen? ¿Conviene que los familiares estén al tanto de todos estos cambios, que se sientan también apoyados por personas que están en su misma situación o en situación parecida? Absolutamente, porque para los familiares, además del impacto emocional, cuando llega el diagnóstico de una terminología que por lo general no sabemos de qué se trata, porque realmente nadie está preparado para recibir una información de la que nunca escuchó, porque no escuchamos realmente una terminología como una depresión severa, un trastorno hasta que no nos toca vivirlo. Y más allá de ese impacto emocional, nosotros salimos a buscar ayuda, debemos de salir a buscar ayuda, pero además debemos integrarnos, agruparnos, porque los grupos de familiares tienen como dos objetivos fundamentales. En las primeras etapas, cuando hay toda una incertidumbre de qué pasa con sus cambios de comportamiento, que por ahí en una primera instancia, hasta que nos llegue el diagnóstico, nos enojamos porque no entendemos por qué hay hábitos que abandonaron o por qué no se comunican o otro tipo de comportamientos. O atribuirle malas intenciones para intentar perjudicar el entorno familiar, no lo hace porque no quiere, no lo hace porque es malo, ¿no? Es decir, sí, esas cuestiones, ¿no? Sí, siempre nosotros como familiares y como mamás y papás tratamos de justificar o de enojarnos. Esas como que son las dos grandes cosas. Claro. Pero es muy difícil entender que esos comportamientos están relacionados con una enfermedad. Entonces, cuando salimos a buscar ayuda y vamos a los grupos de ayuda, tenemos que tener la visión de que hay dos objetivos dentro de los grupos. Uno de ellos es buscar la contención emocional, ese lugar necesario para volcar todo lo que realmente no podemos, porque contenemos tanto en nuestra casa, para no mostrar, la parte más negativa o para tratar de entender lo que no podemos visualizar. Y creo que, por un lado, eso como grupo de apoyo y autoayuda, de buscar la empatía con el otro que sabe de lo que uno está hablando, porque lo ha vivido también, porque aprende mucho del otro, ¿verdad? Pero a mí me pasó, pero también ser proactivos. Esto de transformarnos en grupos activos en salud es muy importante, porque cuando salimos en fuerza, adquirimos fuerza, nos fortalecemos entre todos, sí, y somos una puntita de este iceberg, pero que aporta mucho, fortalece a nosotros y visibiliza desde otro lugar a la sociedad de la problemática de la salud mental. Permíteme una cosa que es muy importante. El sistema tiene que tener en su centro al usuario y a las familias. Es a partir de ahí que tiene que construirse el sistema. Y esto es válido para todo el sistema sanitario, no solo para el tema de la salud mental. Así que quería subrayar eso. A partir de las expectativas de pacientes
y de familiares, la construcción de todo el sistema. No solamente de ellos, por supuesto, también las expectativas de los técnicos y todo lo que tiene que ver con los desarrollos que tenemos, ¿no? Creo que quizás como casi ninguna, las enfermedades mentales dan mucho miedo. Sí. Toda persona tiene miedo de algún momento de su vida sufrir una enfermedad. Eso por un lado. Y por otro lado, hay como un gran, quizás queda un poco fuerte, pero como desprecio. Estás loco, sos un loco de atar. No existe más eso de atar. Exacto. No. Pero Exacto. El dicho sí. está muy presente. Sí. Sí. Atraviesa generaciones, ¿no? Lo de loco de atar. Y atraviesa todo el espectro de la salud mental, porque es un prejuicio que no solo es abarcativo, a las familias que sentimos el prejuicio, a la persona que ya tiene diagnosticada, al equipo de salud que trabaja también. ¿Cuántas veces hemos sentido, por ejemplo, que un familiar, un amigo dice, bueno, terminaste la carrera de medicina, ¿cuál va a ser tu especialización? Psiquiatría. Estás loco. Está perfecto, está muy bien. Que es lo que le pasa a Ricardo, loco. hablando en broma. Sí, hay mucho prejuicio. Pero hay mucho prejuicio, incluso para la Mucho gente prejuicio. que estudia. ¿Verdad, Sí, Ricardo? sí, Te habrá sí. pasado muchas veces. Sí, sin duda. ¿Por qué vas a estudiar eso? Sí. Bueno, ya eso ya no me lo dicen porque hace muchos años que estudié. No, yo decía en tu juventud. Sin duda. No, el tema de los prejuicios, que el paciente mental es violento. Está muy bien. Falso. La población general es más violenta que el paciente que tiene una enfermedad mental. ¿tá? Cuando el paciente tiene una enfermedad mental y es violento, la mayor parte de las veces es violento contra sí mismo. A veces se pueden autolesionar y se llega al suicidio. Digo, acá hay un espectro muy amplio. Y eso es sufrimiento. ¿tá? Ricardo, sí, y hay ¿los más psiquiatras prejuicios. están preparados para que se les quite poder? Porque les quita poder, les quita protagonismo esta ley. Por lo que ustedes me cuentan, por lo que he podido leer, Lo que pasa es que eso depende de la perspectiva de donde se mire. A ver. Qué interesante pregunta. Las disciplinas tienen campos específicos. Y esos campos específicos, porque hay una formación específica, es intransferible. Nadie puede hacer el trabajo del psiquiatra. O se puede hacer parte del trabajo del psiquiatra. Es decir, y nos complementamos, por ejemplo, con la psicología. Hay cosas en psicología que los psiquiatras no podemos hacer. Hay cosas de trabajo social, hay cosas de la enfermería que no podemos hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es el trabajo multidisciplinario. Pero eso, en Uruguay, lamentablemente, ha sido una palabra y en los hechos ha significado poner gente junta, sin metodología. Entonces, pero hay metodología. Es decir, por ejemplo, la ley establece procesos asistenciales integrados. Esto que se dice así rapidito implica toda una metodología de trabajo que tenemos que desarrollar, complementándonos también con el primer nivel de asistencia. Es decir, que alguna función va a tener que cumplir en salud mental. ¿Qué es primer nivel de asistencia? El médico general y el médico de familia. Porque si no, no alcanzamos a dar, a cubrir la demanda que hay de eso. La seguimos. Sí. Gracias por haber venido esta gracias mañana. A ti. Y muchas de veras gracias que la seguimos. El martes, ustedes me contaban, lo trata el Senado, así que vamos a seguir. Allá. Vamos a seguir Queremos con el agradecer muchísimo esta oportunidad porque la difusión es parte de esto también. Los periodistas tienen un papel importante que jugar. Los medios lo tienen. Gracias por haber venido. Nosotros continuamos en la mañana.